Descubrí que mis padres abrieron una cuenta para ayudar al hijo de mi hermana, que tiene esposo, pero siempre descuidaron a mi hija. Después de escucharla hablar de ella, hice algo que los hizo perseguirme. Recuerdo ese día como si fuera ayer. No porque fuera especial, sino precisamente porque empezó como cualquier otro. Un día cualquiera, uno de esos días en los que te despiertas, haces recados. Sigues con tu vida y ni siquiera imaginas que, en pocas horas, todo lo que creías sobre la familia se hará añicos. No buscaba nada, no buscaba secretos. La verdad simplemente cayó en mis manos. Una conversación casual, un comentario casual, dicho con demasiada naturalidad. Y fue entonces cuando lo escuché. Mis padres habían abierto una cuenta para ayudar al hijo de mi hermana. Dinero ahorrado, planificado, considerado con esmero para su futuro. Hasta ese momento, tal vez alguien diría, normal, los abuelos ayudan a los nietos. Pero ese no era el problema. El problema fue el silencio que se apoderó de mí. Porque, mientras planeaban el futuro del hijo de mi hermana, que tiene esposo, un hogar estable, apoyo, mi hija nunca recibió nada de eso de ellos. Ninguna cuenta, ningún plan, ninguna preocupación por su futuro. En ese instante, el mundo se volvió extraño. No hubo gritos ni discusiones, había un vacío. Un dolor silencioso pero que pesa. Sentí como si alguien hubiera desgarrado un paño y revelado algo que siempre había estado ahí, pero que me había negado a ver durante años. Mi cabeza empezó a latir más rápido que mi corazón. Pensé en cada pañal que compré sola, cada dificultad que enfrenté en silencio, cada vez que escuchaba que las cosas eran difíciles, mientras que, a mis espaldas, había atención reservada, solo que no era para mi hija. Y ¿saben qué fue lo que más me dolió? No fue el dinero. Fue darme cuenta de que no era olvido, era una elección. Me quedé allí parada, intentando actuar con normalidad, pero por dentro todo se desmoronaba. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse, como piezas de un rompecabezas que finalmente cobran sentido. Situaciones que antes parecían insignificantes ahora gritaban en mi mente. En ese momento, seguía sin decir nada. No confronté a nadie. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Porque cuando descubres que tu hija ha sido relegada a un segundo plano, nunca vuelves a ser la misma persona. Y aún no lo sabía, pero ese descubrimiento fue solo el comienzo, lo que escucharía después. Eso lo cambiaría todo. De niña, creía firmemente que mis padres eran justos. No porque lo dijeran, sino porque, en mi opinión, los padres siempre saben lo que hacen. Crecí con esa confianza ciega, esa que se deposita sin cuestionar, como si fuera una ley de vida. Los padres aman a todos sus hijos por igual. Mi infancia fue sencilla, sin grandes lujos, pero llena de rutina. La mesa de la cocina siempre en el mismo sitio, el olor a comida inundando la casa, las conversaciones repetidas al final del día, allí me sentía segura. Pensaba que ese suelo nunca se movería bajo mis pies. Mi hermana y yo crecimos juntas, compartiendo espacio, tiempo y atención. Al menos eso pensaba. Si ella recibía algo primero, lo aceptaba. Si recibía más atención en algún momento, creía que era solo una coincidencia. En mi mente de niña, todo tenía una explicación sencilla. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera haber favoritismo. Mis padres fueron figuras importantes en mi vida. Personas a las que admiraba, personas a las que escuchaba sin dudar. Cuando hablaban, les creía. Cuando decidían algo, lo aceptaba. No por sumisión, sino porque confiaba en ellos. Confiaba en ellos de una manera pura, casi ingenua. Crecí aprendiendo que la familia era protección, que nadie se quedaba atrás en ella, que si alguna vez los necesitaba, mis padres estarían ahí, como siempre.
Esta certeza se convirtió en mi fundamento, se convirtió en mi raíz. Y fue con esta certeza que construí mis decisiones, mis valores e incluso mi forma de criar a mi propia hija en el futuro. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que esta confianza comenzó allí, na infancia. Cuando aún no sabemos observar las señales, cuando normalizamos lo que vemos y aceptamos lo que sentimos sin cuestionarlo. No veía las diferencias, no porque no existieran, sino porque aún no tenía la madurez para verlas. En ese momento, jamás imaginé que esa confianza ciega, años después, sería la misma que causaría tanto dolor. Porque cuando creces creyendo que estás a salvo, la caída duele mucho más. Y aún no lo sabía, pero esa infancia tranquila estaba construyendo, sin darme cuenta. El shock que sentiría muchos años después, cuando esa confianza se pusiera a prueba. Cuando nació mi hija, algo dentro de mí se reorganizó. Fue como si el mundo se hubiera encogido y, al mismo tiempo, hubiera cobrado un significado enorme. Recuerdo su primer llanto, pequeño, frágil, pero lo suficientemente fuerte como para cambiar todo lo que consideraba importante. En ese momento, sentí una esperanza que ni siquiera sabía que existía. Una silenciosa certeza de que, a partir de entonces, nada sería solo mío. Cada decisión, cada paso, cada sacrificio tendría una razón clara, ella. Miré a mi hija y automáticamente pensé en mis padres. Imaginé que este nacimiento nos uniría aún más, que la vieran como una extensión de mí, así como siempre decían que la familia era la continuidad. Creía que el amor que me tenían se multiplicaría en ella. Recuerdo las primeras visitas, las miradas curiosas, las manos que sostenían su pequeño cuerpo. Interpretaba cada gesto como cariño. Atesoraba cada palabra como una promesa. Creía que mi hija tendría abuelos presentes y protectores, involucrados en su futuro. En mi interior nació una esperanza simple, casi ingenua, que ella nunca sentiría lo que yo sentía sin darme cuenta. Que tendría apoyo, una base, seguridad. Que si alguna vez caía, habría más brazos para abrazarla. Soñaba con fechas importantes, con cumpleaños celebrados juntos, con planes para el futuro. Imaginé a mis padres hablando del futuro de mi hija, con el mismo brillo en los ojos que yo veía cuando hablaban de otros nietos. E incluso con las dificultades de la vida adulta, trabajo, facturas, responsabilidades, me mantuve firme, creyendo que no estaba sola. Que, incluso sin preguntar, había una red silenciosa de apoyo alrededor de mi hija. Hoy entiendo que esa esperanza nació del amor más puro que jamás haya sentido. Pero, en ese momento, aún no sabía que la esperanza también puede ser frágil. Y que, cuando se rompe, el sonido no es fuerte, pero el impacto permanece para siempre. La llegada de mi hija trajo luz. Pero también fue allí donde, sin darme cuenta, comenzó a formarse la sombra que luego caería sobre ambos. Con los pequeños detalles empezaron a aparecer. No se presentaban como algo importante, ni como una actitud clara que pudiera señalar y decir, aquí está el problema. Llegaban despacio, casi tímidamente, como solemos ignorar las cosas cuando queremos mantener la calma. Los notaba en ocasiones especiales. Un regalo más considerado para uno, algo más sencillo para otro. Nada absurdo, nada que justificara una queja. Incluso inventaba excusas. Es solo una fase. No se dieron cuenta, la próxima vez será diferente. También había algo extraño en las conversaciones. Cuando se trataba del hijo de mi hermana, surgían planes, ideas y preocupaciones sobre el futuro. Cuando se trataba de mi hija, las conversaciones eran breves, genéricas, sin profundidad, lo notaba. Pero me lo tragaba. A veces, cuando hablaba de las dificultades que enfrenté criando a mi hija. La respuesta llegaba rápidamente. Puedes con ello. Siempre has sido fuerte. Parecía un cumplido, pero en el fondo era una forma elegante de no involucrarse.
Mientras tanto, veía cómo mi hermana recibía apoyo. No solo económico, sino emocional, consejos, presencia, apoyo constante. Observaba todo esto como quien mira por la ventana, intentando convencerse de que todo era normal. Lo más curioso es que no me sentía perjudicada. Siempre he sido de las que resuelven los problemas, de las que no piden ayuda. El problema es que, poco a poco, empecé a darme cuenta de que mi hija también estaba siendo colocada en ese mismo lugar silencioso. El lugar de alguien que lo manejará sola. Pero lo ignoré. Lo ignoré porque cuestionar significaba despertar algo que no estaba preparada para afrontar. Lo ignoré porque, en el fondo, aún confiaba en esa imagen que construí en la infancia. Esa idea de que mis padres nunca discriminarían entre nietos. Hoy, mirando atrás, entiendo que estas señales no eran pequeñas. Las hice pequeñas para evitar el sufrimiento. Porque aceptar la verdad en ese momento significaría admitir que mi hija no ocupaba el mismo lugar en sus corazones. Y aún no estaba preparada para eso. Pero la vida tiene una forma cruel de juntar todos estos detalles. Y un día, ponerlo todo delante de ti, sin dejar espacio para fingir que no lo ves. Mi relación con mi hermana siempre fue tranquila, al menos en apariencia. Nunca tuvimos grandes peleas ni grandes confesiones. Cada una siguió su propio camino, pero siempre con la idea de que éramos una familia unida. O, al menos, eso era lo que yo creía. Si casó, Joven construyó una vida estable, tuvo a alguien a su lado para compartir decisiones, facturas, responsabilidades. Siempre hubo apoyo. Cuando surgía un problema, mis padres estaban ahí, dispuestos a ayudar, aconsejar, intervenir. Todo parecía natural, casi automático. Mi realidad era diferente. Caminaba sola en muchos momentos. No porque quisiera demostrar fortaleza, sino porque no había mucho margen para preguntar. Siempre sentí que necesitaba gestionar, afrontar y resolver los problemas. Y lo hacía. Día tras día. El contraste se hacía más evidente cuando se trataba de los niños. El hijo de mi hermana era una prioridad. Se hablaba de la escuela, el futuro, la economía, las oportunidades. Mi padre hablaba de planificación, mi madre de seguridad. Pensaban en el futuro. Cuando se trataba de mi hija, el tono cambiaba. No había planes, solo comentarios vagos. Nada que mostrara una verdadera preocupación por su futuro. Era como si el futuro de mi hija fuera exclusivamente mi responsabilidad. Y eso era todo. Observaba todo esto en silencio. No por envidia, sino por desconcierto. Porque, en el fondo, no podía entender por qué dos realidades tan diferentes eran tratadas como si fueran la misma. Y por qué solo una de ellas recibía atención especial. Mi hermana nunca necesitó pedir ayuda, simplemente aparecía. Yo, incluso cuando la necesitaba, dudaba. Quizás porque ya había aprendido, sin darme cuenta, que ciertas puertas no se abrían para mí de la misma manera. Aún así, no la culpé. La diferencia no estaba en ella. Estaba en el sistema silencioso que crearon mis padres, donde un lado siempre parecía necesitar más. Incluso cuando ya lo tenía todo. En aquel entonces, todavía creía que todo era solo mi percepción, que tal vez exageraba. Pero la verdad es que este contraste se acumuló, día tras día, hasta que se volvió imposible de ignorar, y cuando la realidad finalmente se reveló por completo, comprendí que nunca fue una coincidencia. Si has estado siguiendo mi historia hasta ahora y has sentido cada emoción conmigo, por favor, dale a me gusta. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo cada detalle de mi vida contigo. Y no olvides seguir el canal, porque aún hay mucho que contar y quiero que estés aquí conmigo hasta el final. Lo que más me dolió no fue una pelea ni una discusión abierta. Fue el silencio. Un silencio denso, de esos que parecen inofensivos,
pero que se acumulan en tu interior como polvo que nadie puede limpiar. Mis padres nunca dijeron claramente que no ayudarían a mi hija, nunca dijeron que era menos importante, simplemente no hicieron nada. Y esta ausencia constante empezó a gritar más fuerte que cualquier palabra dura. Cuando les hablaba de las dificultades, las noches sin dormir, las preocupaciones por el futuro de mi hija me escuchaban. Asentían, a veces incluso decían, todo va a estar bien. Pero eso era todo. No pasaba nada. Esperaba gestos sencillos, un interés genuino, una pregunta más, un plan, cualquier cosa que demostrara que el futuro de mi hija también ocupaba espacio en sus mentes. Pero todo se perdía en ese vacío cortés, en ese silencio cómodo. Era como si mi hija existiera, pero no fuera una prioridad, como si su presencia fuera aceptada, pero no plenamente abrazada. Y me dolió de una manera inexplicable. Lo más difícil es que el silencio no permite la confrontación. No tienes nada que señalar, ni palabras que rebatir. ¿Cómo discutes con alguien que simplemente no actúa? ¿Cómo exiges algo que nunca te prometieron en voz alta? Empecé a darme cuenta de que este silencio me empujaba hacia un lugar familiar, el de tener que ser siempre fuerte, de no esperar nada, de no crear expectativas. Y, sin darme cuenta, le estaba enseñando a mi hija, con el ejemplo, a aceptar poco. A veces, me sorprendía justificándome este silencio. Son así, no saben demostrarlo, no lo hacen a propósito. Pero en el fondo, sabía, cuando nos importa, encontramos la manera de demostrarlo. Y este silencio estaba preparando el terreno para la revelación que vendría después. Porque cuando acumulas demasiado silencio, en algún momento explota. No en ruido, sino en verdad. El día que descubrí la cuenta oculta no empezó de forma distinta a ningún otro. No había ningún aire de revelación, ninguna sensación de alerta. Era un día cualquiera, uno de esos días que vives en piloto automático, sin imaginar que lo dejarás con un nuevo peso en el pecho. Estaba cerca de mis padres, escuchando una conversación que, al principio, ni siquiera trataba de mí. Hablaban de bancos, del futuro, de cuidados. Palabras sueltas, lanzadas al aire, hasta que una frase lo cambió todo. Lo dijeron con tanta naturalidad que, por un segundo, pensé haberlo mal interpretado. Hablaban de una cuenta abierta para ayudar al hijo de mi hermana. Dinero ahorrado con calma, pensando en el mañana, en su seguridad, algo planeado hacía mucho tiempo. No era una ayuda puntual, era un proyecto. Era una intención. Mi cuerpo se paralizó. Por fuera, seguí allí, fingiendo que todo era normal. Por dentro, todo se detuvo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien hubiera apagado la luz de repente. Mi cabeza empezó a hacer cálculos que no eran de dinero, sino de afecto. Pensé en mi hija automáticamente. Pensé en cuántas veces me había preocupado sola por su futuro. Pensé en cómo nunca había escuchado una conversación así cuando el tema era ella. Nunca una factura, nunca un plan, nunca un asegurarnos. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que no era reciente. Esa factura no se creó ese día. Había existido durante mucho tiempo. Mientras creía en ese silencio inocente, las decisiones se tomaban lejos de mí. No dije nada en ese momento. No porque no doliera, sino porque dolía demasiado. A veces, nos quedamos callados no por falta de coraje, sino por exceso de sentimiento. Salí de ese momento diferente, con un nuevo peso sobre los hombros y una claridad que aún no estaba lista para aceptar. Porque ese día entendí algo que nunca quise ver. El futuro del hijo de mi hermana estaba planeado, el de mi hija, no. Y ese descubrimiento no se trataba solo de dinero, se trataba de elección. Y las decisiones revelan exactamente dónde cada persona pone su corazón.
Pensé que nada podía doler más que descubrir la cuenta oculta. Pero me equivocaba, porque el mayor dolor no provenía del dinero ahorrado, provenía de una frase. Una frase sencilla, dicha sin rabia, sin aparente intención de herir. Precisamente por eso, me hirió como un cuchillo. Fue días después del descubrimiento. Una conversación común, de esas que ocurren en la cocina, con el ruido sordo de la casa de fondo. Estaba allí intentando actuar con normalidad, pero en mi interior aún cargaba con todo lo que había descubierto. Y entonces lo oí. Mi madre hablaba de mi hija como si hablara de algo lejano. Dijo que se las arreglaría, que siempre ha sido así en nuestra familia, que no todos necesitan ayuda de la misma manera. La frase salió con demasiada facilidad, demasiado a la ligera. En ese momento, el tiempo se detuvo. La miré intentando comprender si había oído bien, pero no había duda. No era un comentario casual, era una justificación. Una explicación ya hecha para su ausencia en la vida de mi hija. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que, para ellos, mi hija ya tenía un destino predeterminado, no necesitar nada. Ser fuerte por obligación. Crecer sin planificación, sin cuidados extra, sin protección. Sentí una opresión en el pecho. No se trataba solo de mí. Nunca lo fue. Se trataba de una niña. Una niña que no eligió nacer en esa dinámica, que no eligió ser comparada, que no eligió ser relegada a un segundo plano. Guardé silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba respirar. Si hablaba en ese momento, las palabras saldrían mezcladas con lágrimas y rabia. Y quería comprender antes de reaccionar. Ese día, algo se rompió por completo. El último intento de justificación. La última esperanza de que todo fuera solo mi imaginación. Esa frase demostró que sabían exactamente lo que hacían. Y se sentían cómodos con ello. Cuando alguien habla así de tu hija, entiendes que ya no se trata de tolerar, se trata de proteger. Y fue allí, en ese pesado silencio tras la frase, que una decisión empezó a tomar forma en mí. Después de esa frase, todo dentro de mí empezó a hervir. Sentí como si mi corazón se dividiera en dos. Una parte me decía que me lo tragara, que mantuviera la paz, que fingiera que no había pasado nada. La otra gritaba, exigiendo acción, pidiéndome que tomara posición y defendiera a mi hija. Tragar me lo parecía la opción más segura. Era más fácil mantener la rutina, sonreír, hablar de cosas triviales, como si nada hubiera cambiado. Porque, en el fondo, sabía que confrontar a mis padres podía tener consecuencias. Podría generar discusiones, distanciamiento, acusaciones de ingratitud. Pero el peso de tragarlo se hacía cada vez más pesado. Cada vez que miraba a mi hija, sentía la injusticia que intentaba ignorar. Y luego estaba el lado que exigía valentía. Ese lado que gritaba, no se merece esto, merece ser una prioridad, merece que alguien luche por ella. Sabía que tomar una postura no sería sencillo. Implicaba enfrentar años de silencio, de omisión, de favoritismo. Implicaba demostrar que ya no aceptaría que me excluyeran ni que tratara a mi hija como alguien menos importante. El conflicto interno se volvió insoportable. Me encontraba dando vueltas en mi cabeza, reviviendo recuerdos de la infancia, comparando experiencias, sintiendo rabia, tristeza y miedo a la vez. Miedo a perder a mi familia, miedo a perder su respeto, miedo a crear un abismo imposible de cruzar. Pero una cosa estaba clara, no se trataba de orgullo, era amor, amor puro y absoluto por mi hija. Y el amor tiene una fuerza que ningún miedo puede contener. Sabía que, incluso con el riesgo, necesitaba tomar una decisión. Necesitaba actuar de tal manera que mi hija sintiera que alguien siempre estaría a su lado, que nunca la dejarían de lado. Y fue allí, en ese momento de conflicto interno,
que comencé a idear en silencio un plan dentro de mí. Un plan que no estaría impulsado por la ira ni la venganza, sino por la justicia, por la protección, por la certeza de que, si nadie más actuaba, yo lo haría. La decisión no llegó de repente, pero era inevitable. Porque cuando se trata de quienes amas, tragarse el orgullo deja de ser una opción. Y ese día, por primera vez, me sentí lista para hacer las cosas de otra manera. Tras días, o quizás semanas, de conflicto interno, algo se hizo evidente en mi interior, no podía esperar más. Necesitaba actuar, pero necesitaba actuar de forma diferente. No quería que mis acciones estuvieran motivadas por la ira, el resentimiento o el deseo de venganza. Quería que estuvieran motivadas por el amor. Amor puro, por el bien de mi hija, por su bien ante todo. Respiré hondo y comencé a reflexionar sobre cada paso. Cada acción debía ser consciente. Necesitaba demostrar que había un límite, que mi hija merecía prioridad, pero sin convertirlo en una guerra familiar. Porque sabía que la ira ciega puede hacer más daño que bien, y no quería herir a nadie innecesariamente. Solo quería establecer justicia. Lo que nació de este amor fue la firmeza. Una firmeza que se siente en el pecho y que no se puede ignorar. Decidí que mi postura cambiaría, que ya no aceptaría omisiones silenciosas. Sabía que no permitiría que descuidaran a mi hija, aunque eso significara crear distancias difíciles con personas que, hasta entonces, habían formado parte de mi vida. Planifiqué cuidadosamente cada acción, desde pequeños cambios cotidianos, como dejar de depender de una ayuda que nunca llegaría, hasta decisiones más importantes que harían que mis padres se dieran cuenta de que la situación no era negociable. Todo guiado por el amor, no por la ira. Cada gesto debía demostrar que mi hija era una prioridad y que no se trataba de castigar, sino de proteger. Mientras desarrollaba este plan silencioso, me di cuenta de algo importante. El amor verdadero no siempre es amable. También requiere valentía. Exige que alces la voz cuando sea necesario, que pongas límites, que transformes el cuidado en acciones concretas. Y eso fue lo que me dio fuerza. La decisión no fue sencilla ni inmediata. Pero cuando finalmente se formó en mí, sentí un alivio silencioso. Una sensación de que, por fin, estaba haciendo lo correcto. No para herir ni para ganar nada, sino para proteger a quien más importa en mi vida. Y así fue, con un corazón lleno de amor y una mente decidida, que me preparé para dar el paso que lo cambiaría todo. Un paso que finalmente haría que mis padres se dieran cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. No planeaba gritar, no planeaba confrontar agresivamente. Pero algo dentro de mí me decía que era hora de actuar de verdad, de establecer límites claros, de demostrar que el cuidado de mi hija ya no sería descuidado. Y fue en ese momento que tomé la acción que lo cambiaría todo. No fue solo una palabra o una frase. Fue un cambio total de actitud. Empecé a actuar como si nada de lo que antes había estado callado o oculto tuviera valor. Dejé de esperar una ayuda que nunca llegaría. Dejé de suavizar mis peticiones y, por primera vez, hablé con voz fuerte sobre lo que era justo para mi hija. Dejé claro que ya no aceptaría omisiones ni decisiones unilaterales que la dejaran en segundo plano. Mis acciones fueron directas, pero sin ira. Hice planes concretos para asegurarme de que mi hija tuviera todo lo que necesitaba. Desde su futuro financiero hasta su presencia emocional, no pedí ni supliqué. Demostré que podía cuidar de ella sola, pero que no permitiría que me ignoraran. Cada gesto, cada palabra, transmitía una firmeza que nunca antes habían visto en mí. El impacto fue inmediato. Por primera vez, mis padres sintieron el efecto de lo que siempre habían ignorado. Se dieron cuenta de que no bastaba con decir palabras vacías o guardar silencios cómodos. La responsabilidad que siempre había estado en mis manos ahora tenía una advertencia: no me rendiría más. Y fue en ese momento que comprendí algo poderoso. Cuando actúas con amor y determinación,
La fuerza proviene de algo mucho más grande que cualquier ira. Es el amor el que protege, el que pone límites, el que exige respeto. Mis padres empezaron a perseguirme, intentando arreglar las cosas, justificar, ofrecer ayuda. Pero el control que antes había sido suyo ahora había cambiado. Sentí una mezcla de alivio y extrañeza. Alivio al finalmente proteger a mi hija del descuido silencioso, de la extrañeza. Porque por primera vez comprendí que la dinámica familiar podía cambiar. Por primera vez, experimentaban lo que mi hija y yo habíamos sentido durante años: la falta de atención, la diferencia de trato, la necesidad de ser una prioridad. Y en ese momento, comprendí que actuar con valentía y amor no se trata solo de confrontar, sino de generar un cambio real que nadie pueda ignorar. Así fue como, silenciosamente, cambié las reglas del juego y demostré que, cuando se trata de proteger a quienes amas, ningún silencio puede detenerte, ninguna cuenta oculta vale más que la atención y el cuidado. Cuando mis padres se dieron cuenta de lo que había hecho, el impacto fue visible. Ya no había silencio más cómodo, ni esa sensación de que nada cambiaría. Sus expresiones cambiaron primero: ojos abiertos, respiración entrecortada, miradas que buscaban comprender lo sucedido. La sorpresa se manifestó primero, casi como si nunca hubieran imaginado que yo pudiera actuar así. Por unos segundos, el ambiente se volvió pesado, cargado de tensión. Mantuve una postura firme, sin alzar la voz, sin gritar. Simplemente los miré y les dejé percibir el peso de la situación. Mi hija ya no sería ignorada. Su sorpresa comenzó a mezclarse con la negación. Intentaron explicar, justificar, encontrar razones que hicieran aceptable lo que habían hecho. Palabras como "no lo entiendes así" o "exageras" salían entre suspiros y pausas incómodas. Pero la negación no duró mucho. En el fondo, sabían la verdad que les estaba mostrando. La culpa comenzó a aparecer, sutil al principio, pero creciendo a cada momento. La culpa de priorizar a otro nieto, de descuidar a mi hija, de tomar decisiones dolorosas sin darse cuenta. Era visible en sus ojos, en su postura encorvada, en los silencios que ya no podían ocultar lo que habían hecho. Fue extraño ver este cambio. Quienes parecían inquebrantables se volvieron repentinamente vulnerables, reflexionando sobre años de acciones y omisiones. Y yo, incluso con todo el dolor y la frustración acumulados, sentí una extraña sensación de alivio. Por fin, sentían, aunque tardíamente, lo que significaba ser ignorados y desatendidos. Sorpresa, negación y culpa se mezclaron en una secuencia casi teatral. Observé cada gesto, cada palabra temblorosa, y comprendí que ese momento era decisivo. Porque, por primera vez, no eran solo mis sentimientos ni los de mi hija los que importaban. Ahora, se enfrentaban a su propia conciencia y al impacto de sus decisiones. Y en ese instante, me di cuenta de que el cambio había comenzado, que el silencio que siempre había dolido se estaba rompiendo, que, por fin, la responsabilidad y la comprensión de lo que importaba estaban aflorando, y que, a partir de entonces, mi hija nunca más sería excluida. Lo que más me preocupaba, en el fondo, era cómo todo esto afectaría a mi hija. Durante años, intenté proteger su mundo de las diferencias, de las omisiones, de las decisiones silenciosas de los demás. Pero lo cierto es que, incluso sin darme cuenta, cada gesto, cada silencio, cada desigualdad la afectaba. Cuando empecé a actuar con firmeza y decisión, no fui solo yo quien sintió el cambio, ella lo notó. Lo vio en mis ojos, mi postura o en cómo dejé de tolerar ciertas actitudes. Y de repente, ese mundo invisible que le parecía normal empezó a adquirir contornos más claros. Empezó a comprender, incluso de forma infantil, que a algunas personas no les importaba tanto como deberían, y que yo estaba ahí para asegurarme de que nunca se sintiera menos. Hubo un momento que quedó grabado en mi memoria. Me miró con una mezcla de curiosidad y alivio, como si se diera cuenta de que, por
por fin, alguien tomaba las riendas, alguien que no la abandonaría. Sonrió, pero era una sonrisa llena de una confianza renovada, la que surge cuando te sientes seguro en los brazos de alguien que te protege. El impacto fue silencioso pero profundo. Empezó a sentirse más valorada, más vista, más importante. Cada pequeño logro mío, cada paso firme, también fue una lección para ella. Que el amor verdadero no se mide solo con palabras, sino con acciones. Que la justicia no es venganza, sino cuidado y protección. Y, al mismo tiempo, me di cuenta de algo más. Mi hija aprendió sobre límites, sobre valentía, sobre respeto. Aprendió que nadie debe aceptar quedarse atrás y que a veces es necesario mantenerse firme, aunque el mundo a su alrededor intente convencerla de lo contrario. Lo que comenzó como un acto de autodefensa, de mi hija, de ambas, se transformó en una lección para toda la vida. Experimentó en carne propia, de una manera tierna pero poderosa, que el amor no es pasivo, que el amor es acción, es protección, es valentía. Y fue en ese instante que me di cuenta, todo lo que había ahorrado para afrontarlo, todo lo que había planeado con tanto cuidado, no era solo para mi era o para Oela. Para asegurarme de que creciera segura, segura y verdaderamente amada. Porque, en definitiva, nada de eso tendría valor si mi hija no sintiera el verdadero impacto de saber que alguien siempre estaría a su lado. Pasara lo que pasara. Después de toda esa agitación emocional, la sorpresa, la negación, la culpa y el impacto directo en mi hija, llegó algo más silencioso y profundo, la madurez. No fue un cambio rápido ni fácil. Fue un proceso gradual de comprensión de las acciones y decisiones de mis padres, sin aceptarlas, sin embargo, como correctas o justas. Aprendí que comprender no significa estar de acuerdo. Comprender es ver que motivó ciertas actitudes, reconocer patrones de comportamiento, darme cuenta de que a menudo las personas actúan según sus propias limitaciones, miedos o creencias, incluso si eso lastima a otros. Y mis padres, por mucho que los quisiera, tenían esas limitaciones. Esta claridad llegó con dolor, pero también con una especie de liberación. Al mismo tiempo, me di cuenta de que no necesitaba guardar rencor eterno. ¿Aceptar? Nunca, pero comprender me dio la capacidad de establecer límites firmes sin destruir la relación. De proteger a mi hija y a mí misma sin perder los estribos, sin dejarme llevar por la ira. Podía elegir dónde estar presente y dónde retirarme, como un escudo que protege sin herir. Fue en ese momento que me sentí realmente adulta. Adulta en el sentido de saber que no todo amor familiar conlleva justicia. Ni todas las historias entre padres e hijos son perfectas. Que es posible amar, respetar e incluso perdonar sin renunciar a la propia dignidad ni al cuidado de quienes dependen de nosotros. Mi hija también empezó a comprender esto. Vio que no tenemos que aceptar todo lo que nos imponen, que podemos mantenernos firmes y aún así mantener el respeto. Y, poco a poco, ambas crecimos juntas en este proceso, yo enseñando con el ejemplo, ella aprendiendo con la experiencia. La madurez me dio una sensación de control interior, no sobre los demás, sino sobre mí misma, sobre mis decisiones, sobre cómo reaccionaría ante cada silencio, cada omisión. Comprendí que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo moldear el presente y asegurar que el futuro de mi hija sea diferente de lo que mi experiencia me enseñó. Y así, entre lágrimas y sonrisas, dolor y aprendizaje, comprendí algo esencial. Comprender no significa aceptar, pero aceptar me da la fuerza para proteger y amar con claridad y propósito. Y en este silencioso proceso de aprendizaje, comencé a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo en el que mi hija nunca más sería abandonada. Después de todo, después de cada silencio profundo, de cada descubrimiento doloroso, de cada decisión difícil que tomé, llegó un momento de verdadero silencio. No del que duele,
sino del que reconforta. Un silencio lleno de comprensión y paz, porque finalmente había elegido proteger mi propia historia y, sobre todo, la de mi hija. No fue fácil llegar allí. Cada paso requirió valentía, cada acción requirió firmeza, cada lágrima tuvo que transformarse en aprendizaje. Pero, al mirar atrás, me di cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena. Había dejado atrás el miedo a confrontar, a sufrir, a ser juzgada. Había tomado las riendas de lo que realmente importaba, el bienestar y el futuro de mi hija. La paz no surgió de una reconciliación perfecta con mis padres, ni de la expectativa de que todo volvería a ser como antes. Surgió de la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que no había más omisiones de las que pudiera arrepentirme. Mi hija sintió este cambio, y ver el alivio y la confianza en sus ojos fue más gratificante que cualquier gesto o palabra externa. Protegí nuestra historia al elegir actuar con amor y firmeza, demostrando que no necesitamos aceptar injusticias para mantener unida a la familia. Demostré que es posible amar y cuidar, incluso cuando el otro falla, y que el verdadero legado que dejamos es la seguridad y el aprecio de quienes dependen de nosotros. Hoy, al reflexionar sobre todo, me doy cuenta de que cerrar un paso no significa olvidar ni borrar el pasado. Significa aprender de él, transformar el dolor en fortaleza y proteger lo que nos define. Mi historia y la de mi hija ahora se guían por el cuidado, el amor consciente y la valentía de no rendirme ante la negligencia ajena. Y es en este punto donde encuentro mi verdadera paz, en la certeza de que elegí proteger a quien más amo, de que asumí mi lugar en mi propia historia y de que, de ahora en adelante, nadie podrá dejar a mi hija de lado. Porque la verdadera paz nace de decisiones firmes y de un amor que actúa, protege y transforma. Si quieres, puedo continuar y escribir una conclusión conmovedora que conecte todos los temas de la historia, transformándola en un relato completo y atractivo, listo para video o narración oral. ¿Quieres que lo haga? Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que tomar una postura para proteger a alguien que amas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer cada historia. Y si quieres seguir más momentos de mi vida y ver cómo enfrentamos estos desafíos,